Hola, hoy van a participar del diseño de una investigación comparativa. Trataremos de averiguar si reforzar con mallas los cierres de las laparotomías medianas reduce las eventraciones en pacientes de riesgo. Lo haremos a través de 6 bloques y al final de cada bloque podrán formular preguntas y sugerencias para el diseño. Durante el desarrollo estará habilitado el chat. Les damos la bienvenida. A partir de ahora todo será una simulación. Reducir la tasa de eventraciones. Para esto, para desarrollar nuestra investigación, debemos contar con conocimientos previos. Por lo tanto, los distintos componentes de nuestro equipo se han encargado de la búsqueda bibliográfica y de conocer, por ejemplo, cuál es la carga de casos que puede dar nuestro servicio, etcétera, para ver entonces cómo podemos estructurar esta investigación. Vamos a empezar entonces con la información que tenemos a partir de la búsqueda bibliográfica. Adelante, Agustina. Muy bien, hola Dani. Encontramos varios estudios que hablan sobre este tema, la verdad que muchos. Todos tienen una tendencia a favor de la colocación de malla, pero lo que encontramos distinto fue en el grupo en el cual se estudiaron. Hay algunos que solamente toman la población general sin ningún factor de riesgo y otros que hablan de factores de riesgo muy específicos, como por ejemplo los pacientes que han tenido aneurisma de aorta, que como todos sabemos muchas veces corresponden a una alteración del colágeno, y esto podría ser un factor de riesgo para lo que son las hernias incisionales. Por otro lado, tenemos pacientes post cirugía bariátrica que también tendrían un riesgo aumentado. De estos estudios, los que hablan sobre una población en riesgo, una incidencia aproximada entre un 30 y un 35%. Perfecto. Bien, bien. ¿Qué más tenemos en cuanto al tipo de cierres para ver de dónde arrancamos, cuál sería nuestro mejor cierre con sutura? Entonces, lo otro que hicimos fue buscar cuál sería nuestro gold standard, o sea, hoy cuál es el mejor cierre que se propone, y lo que encontramos es que el cierre en small bites, en pequeñas puntadas con sutura continua y hilos lentamente reabsorbible, es el gold standard, que con este tipo de cierre pudimos bajar las eventraciones de un 35,8% a un 19,5% más o menos. Entonces, contra lo que tendríamos que comparar nuestro cierre, nuestro grupo de control, tendría que ser este. Perfecto. Bien, bien. ¿Qué más información tenemos entonces con respecto al cierre que sería el gold standard? Bueno, la European Hernia Society lo que dice es que actualmente no hay ninguna recomendación formal sobre cuál es el cierre óptimo de las laparotomías de emergencia. Lo que sí ya propone es que podría utilizarse malla de manera profiláctica para los pacientes de riesgo, y esto sería un método efectivo y seguro para evitar las hernias incisionales. Perfecto. Entonces, bueno, la idea sería definir qué vamos a tomar nosotros como pacientes de riesgo. Acuérdense que todo tiene que estar correctamente definido para iniciar una investigación. Muy bien, tomamos The Hernia Project, hizo un estudio y creó una clasificación de riesgo, en la cual tomaron 4 variables independientes, a cada una le otorgaron puntaje. La primera variable fue la laparotomía, que le aplicó un puntaje de 4 puntos. El próximo variable fue la laparoscopía mano-asistida, un puntaje de 3 puntos, y luego tomó el índice de masa corporal mayor a 25 y el EPOC, un punto cada uno. Una vez que tuvo estas 4 variables, al sumarse las variables, se crearon la clasificación, grado 1, grado 2 y grado 3. La grado 1 va de 1 a 3 puntos, la grado 2, 4 y 5 puntos, y la grado 3, mayor a 5 puntos. No sé qué les parece, pero si vamos a estudiar sobre pacientes que tengan riesgo, deberíamos tomar dentro de la clase 2 los que completen 5 puntos. Sí, estoy de acuerdo. Esto incluiría las laparotomías. Claro. Y algo más. Y un factor de riesgo. Entonces, digamos que nuestros pacientes serían aquellos pacientes que sean sometidos a una laparotomía y además que tengan una comorbilidad al menos para dar un mínimo de 5 puntos, es decir, paciente clase 2 con 5 puntos o clase 3. Perfecto. Bien. Bien, entonces tenemos una idea, hay una serie de resultados que puede arrojar una búsqueda bibliográfica, nosotros los tenemos aquí desplegados, siempre los tenemos a mano para poder ubicarnos, saber en qué momento, momento o etapa del problema estamos. Yo me gustaría que ustedes me digan qué les parece a ustedes, en qué situación estamos para investigar, porque justamente la idea es si vale la pena investigar o no. Y Dani, yo creo que tenemos un espacio en la investigación, porque como vimos, hay varios trabajos que proponen el cierre con malla, pero ninguno utilizó nuestro grupo de riesgo.
o se hizo sobre población general o se hizo sobre riesgos específicos. No se agarró la clasificación de la Hernia Project. Así que estaríamos entre un vacío bibliográfico o por lo menos una diferencia en la población estudiada. Bien, perfecto. Bien. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Vamos a hacer la investigación, vamos a seguir nutriéndonos de la bibliografía y en este momento vamos a decidir el diseño. Es bastante sencillo porque el diseño que mejor encaja, el que mejor se comporta en este tipo de investigaciones comparativas, es el diseño comparativo, aleatorizado y controlado. Es decir, vamos a controlar dos grupos de pacientes. A un grupo le vamos a hacer el cierre con sutura y a otro grupo vamos a hacer todo exactamente igual, pero le vamos a agregar la malla. Esto hace que sea comparativo a grupos independientes. Vamos a designar al grupo con malla grupo experimental y el otro grupo va a ser el grupo de control. Va a ser un grupo controlado, un estudio por lo tanto controlado. Estos son lo que se llama controles activos, es decir, el control que recibe algún tipo de tratamiento. Cuando se ensayan medicamentos, por ejemplo, se puede apelar a los controles que no son activos, a los controles pasivos, que son los placebos. En cirugía es difícil que podamos administrar un placebo, algún cierre vamos a tener que hacerle a los pacientes, aunque sea sin refuerzo. Y finalmente, otra cosa que caracteriza nuestro diseño va a ser que va a ser aleatorizado, es decir, que la asignación de los tratamientos se va a hacer por azar. Esto tiene de bueno que balancea y equilibra todas las variables intervinientes, es decir, todas aquellas variables que podrían distorsionar los resultados, al ser la distribución por tratamientos al azar, van a ocupar un espacio igual, un espacio equivalente en el grupo con malla y en el grupo sin malla. Partimos entonces de una primera hipótesis conceptual. En pacientes con alto riesgo para eventración, es decir, los de clase 2 con mínimo 5 puntos y clase 3, el cierre reforzado con malla es mejor que el cierre sin refuerzo. Esa es nuestra primera hipótesis. El punto es qué significa mejor, porque hay un montón de variables que podemos tener en cuenta y que por lo tanto tendríamos que medirlas y tendríamos que incorporarlas al diseño. Así que vamos a tratar de jugar un poco con eso, cómo se comportan las variables en este tipo de diseño. Sergio, vos te habías encargado de este tema, ilustranos por favor. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, hola. En cuanto a variables, encontré que tenemos variables independientes o predictoras, que son las que define el investigador, que en este caso, en nuestro caso va a ser el método de cierre, que estas van a dar como resultado las variables dependientes o de respuesta, como por ejemplo la tasa de eventraciones. Estas no se encuentran solas, sino que también está influida esta relación bajo las variables intervinientes o variables a controlar, por ejemplo la edad, el sexo o el índice de masa corporal. Y también se encuentran otras variables las cuales no vamos a poder medir ni detectar, que son las variables indetectables, de las cuales, gracias al efecto de aleatorización o de equilibración y balanceo, van a estar distribuidas de forma uniforme en ambos grupos. Así que no van a ser un problema. Perfecto, así que si bien... Las últimas que nombraron. No te escuché la pregunta, Agus, ¿cómo? Las últimas variables que nombraron, esas que se, como... Indetectables. Exactamente. ¿Un ejemplo? Sí. Y son características personales de los pacientes, por ejemplo, algún déficit de colágeno que no llega a ser una enfermedad, por lo tanto es subclínico y no hay forma de detectarlo, no tenemos manera que no sea experimental de incluirlo en el estudio, es decir, no son comorbilidades, son características propias de los pacientes y por lo tanto, desde el punto de vista médico, son indetectables. También se supone, como nos decía Sergio, que se van a equilibrar, que se van a distribuir de manera equivalente en el grupo con malla y en el grupo sin malla. Claro. Bien. Bueno, vamos entonces, contame Sergio, qué lugar ocuparían las variables, así nos vamos predisponiendo a hacer las distintas mediciones que tengamos que hacer durante el diseño. Bien, en cuanto a variables del estudio, tenemos la variable independiente predictora, que dije el método de cierre, sin y con malla, la cual va a dar como resultado la variable dependiente de respuesta, que pueden ser las tasas de eventraciones, las complicaciones, el dolor, el tiempo operatorio, el tiempo de internación postoperatoria y los costos de cada técnica. También vamos a controlar otras variables que van a intervenir, que es la edad, por ejemplo, que sabemos que a medida que la persona envejece el colágeno y también predispone a tener eventraciones. En el sexo no se sabe, pero también la vamos a evaluar. En el índice de masa corporal, a medida que aumenta, también aumenta la posibilidad de tener eventraciones. Las comorbilidades, como por ejemplo el déficit de colágeno.
La clase de riesgo en Hernia Project y la experiencia del cirujano. Bien, yo propongo que la experiencia del cirujano la transformemos de variable en constante, es decir, vamos a tratar de estar todos entrenados, vamos a entrenar a todos los que participen para no tener una nueva variable, para no multiplicar la variabilidad, ¿se entiende? Entonces vamos a proponer dentro del protocolo que lo hagan cirujanos entrenados, que estén relacionados con la colocación de malla, etcétera, etcétera, ¿bien? Está bien, te pregunto, hay que determinar cuál de estas variables de respuesta va a ser nuestra variable principal. Siempre tenemos que saber cuál va a ser la variable principal, porque es la que va a encabezar el objetivo principal, que en este caso va a ser reducir la tasa de ventraciones, y porque además, alrededor de esa variable principal va a girar el cálculo del tamaño de la muestra. Es decir, tenemos que saber cuál es nuestro objetivo principal para hacer el cálculo del tamaño muestral. Exacto. Así que para obtener esta variable principal, digamos, tenemos que hacer ciertas preguntas, porque es la que nos va a servir para hacer después el cálculo de la muestra, como dijiste. Una de las preguntas sería, ¿adoptaríamos una técnica más económica o rápida si tuviera mayor tasa de ventraciones? No. No, definitivamente no. Bueno, en este caso ya podemos intuir que la tasa de ventraciones sería la variable principal. Perfecto. Otra pregunta que nos haríamos sería, ¿adoptaríamos una técnica más económica o rápida y con igual tasa de complicaciones graves si tuviera mayor tasa de ventraciones? No, la verdad que no. Claro, seguramente no. Y en este caso, bueno, acá confirma que la tasa de ventraciones es la variable principal y tenemos que mirar también las tasas de complicaciones graves porque también van a jugar un rol importante. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿adoptaríamos una técnica más económica o rápida con igual tasa de ventraciones si tuviera mayor tasa de complicaciones graves? No, obvio que no. Nuevamente no, así que la variable principal en este caso es la tasa de ventraciones y como secundaria la tasa de complicaciones. Perfecto, está claro, está claro. Bien, bueno, hacemos el primer alto entonces, a ver si tenemos preguntas del chat, quién lo ha estado controlando, y a ver si tenemos dudas a cómo venimos, y si no, seguimos para adelante, seguimos avanzando. No hay ninguna pregunta por ahora, Tripo. Perfecto, seguimos para adelante entonces, venimos bien. Muy bien, entonces con la información que tenemos, ya sabiendo cuál es la variable principal, ahora podemos enunciar nuestra hipótesis un poquito más específica y decimos en pacientes con alto riesgo para eventración, es decir, los clase 2 con 5 puntos y clase 3, el cierre reforzado con malla tendrá menor frecuencia que eventraciones que el cierre sin refuerzo. Bien, la pregunta que surge ahora, una vez que tenemos la hipótesis más refinada, es cuánto menor. Es decir, no solo tenemos que saber la variable principal, sino en cuánto podemos mejorar esa tasa de ventraciones, porque esto también va a servir para el cálculo del tamaño de la muestra. Fíjense que venimos juntando factores para cuando tengamos que hacer el cálculo del tamaño muestral, así que retengan toda esta información. Bien, ¿cuánto menor tendría que ser entonces la tasa cuando usamos malla? Muy bien. Yo encontré una revisión sistemática que es la que muestro a continuación. Ese es un forespot, es un gráfico en el cual cada línea nos muestra uno de los estudios incluidos en esta revisión sistemática. Y vemos como todos van hacia el lado de favor mesh, o sea que es mejor el uso de mallas. Y son menor a 1, o sea que los radios nos da que es un factor protector. Perfecto. Recordemos, Agus, que todo lo que es mayor a 1 en el odds radio va en contra, y todo lo que es menor a 1 es un factor protector. Mayor de 1 es riesgo, menor de 1 es protección. Perfecto. Exactamente. En lo vemos más con números, que es como nos gusta a nosotros. Nos habla de que los pacientes que le colocaron malla fueron 360. De estos, la tasa en realidad el índice de eventración fue del 15 pacientes, por lo cual nos da un 4%. ¿Sí? En cambio, comparado con el grupo control, en el cual tenemos un total de 367 pacientes, 104 se eventraron y eso nos da un porcentaje de 28% de índice de eventración. Volvemos a tener el odds ratio que es menor a 1 a favor de los pacientes que se le colocaron malla. Perfecto. Bien, por último, bien. Te quiero comentar algo sobre el outcome primario y el secundario, que vendrían a ser los resultados, ¿sí? El resultado primario nos da esto, que es a favor de la colocación de malla. Y el resultado secundario nos habla de dos variables. La primera es que
aumentó el número de seromas en los pacientes en los cuales se le pusieron malla, y en el otro es que aumentó el tiempo operatorio. Estas dos variables las vamos a tener que tener en cuenta en nuestro estudio también para ver cómo se va modificando y si es verdad que existe esta tendencia. Bien, es decir que ya tenemos un punto de partida, ¿no es cierto? Podríamos ver entonces a qué podemos aspirar nosotros, qué tamaño va a tener el efecto de colocar una malla protectora, una malla profiláctica, ¿eh? Bien, bueno, ¿cuánto les parece a ustedes que sería entonces, partiendo de ese 30% que tienen los pacientes a los que no se les coloca malla y que tienen alto riesgo, podríamos nosotros lograr con la colocación de malla? Y si, como lo que dijo Agus, si la bibliografía nos apoya, ¿por qué no intentamos bajarlo de un 30% a un 4%, que es lo que dice? Pero Sería por eso me interesante lograr parece, eso. sí, sería interesante y sería obviamente clínicamente relevante, pero me parece muy auspicioso. Yo no sé si nosotros podemos llegar a eso. Aparte pensar que estamos buscando en pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces yo me inclinaría a algo más seguro, por ahí llegar de un 30 a un 25%. ¿Eso podrá ser? Y pero disparar todo un protocolo, a cambiar la técnica quirúrgica de todos los cirujanos, hacer toda la organización que requiere esto para bajar solo un 5% las eventraciones, no vale la pena. O sea, es fácil de alcanzar, pero no es clínicamente relevante. Esto solo sería interesante si estuviéramos bajando una complicación grave como la mortalidad, pero un 5%, largar todo esto me parece muy poco. Sí, tenés razón. Y por ahí si hacemos un punto intermedio, algo que sabemos que vamos a alcanzar y que además sea clínicamente relevante, como decís, por ahí de un 30 a un 15, claro. Y ahí sí capaz valdría la pena decir que podemos reducir la tasa de eventraciones a la mitad, es bastante. Sería probable y con relevancia clínica. Bien, ¿Vos qué decís, a mí me Dani? parece que estamos por ahí, pero yo les agregaría un ingrediente más que podemos tener en cuenta. Ustedes recuerden que existe una cosa que se llama sesgo por protocolo, es decir, cuando estamos bajo un protocolo de investigación, todo tiende a salir mejor. Los pacientes tienen menos frecuencia del evento negativo porque lo hacemos todo con más cuidado, los cierres van a ser muy prolijos, muy cuidadosos, muy dentro del protocolo. Yo diría entonces que apuntaría a un 25% para los pacientes que no reciban malla. Recuerden que son pacientes de altísimo riesgo y creo que podríamos bajarlo a un 10%. Estamos entre esa mitad que propuso Ayelén y el 4% que nos dan los trabajos del metaanálisis donde no todos los pacientes eran de riesgo. Creo que nos quedamos entre 25 y 10% y una vez más tendríamos una diferencia probable de alcanzar y con relevancia clínica. ¿Qué les parece? Perfecto, me convence. Buenísimo. Bien, bien. Les quiero aclarar un par de detalles. Primero, cuando decimos diferencia mínima clínicamente relevante, ¿por qué decimos clínicamente relevante? Bueno, porque tiene que ser una diferencia que justifique desarrollar una investigación, poner el gasto, poner pacientes con algún grado de riesgo dentro de grupos aleatorizados, etcétera. Es decir, lo que decía Fabiana, tiene que tener una importancia clínica la diferencia que vayamos a buscar. 2%, 3%, 4% de diferencia es muy poco, pero a la vez tiene que ser la mínima clínicamente relevante, porque si apuntamos a una diferencia mayor y después obtenemos una menor, pero que sea clínicamente relevante también, no vamos a tener significación estadística para esto. Es decir, probablemente la P no nos dé y nos quedemos simplemente con las conclusiones para la muestra y no podamos generalizar los resultados, ¿ok? Así que yo creo que estamos bien con un 25 para 10%, estamos cumpliendo con una diferencia mínima y que a su vez era clínicamente relevante. Es la mínima que tiene relevancia clínica, ¿bien? Bueno, no sé si recolectaron alguna duda del chat. Chicos, ¿tienen alguna duda hasta acá? Vamos a tomar unos segundos para que la puedan expresar y si no, seguimos para adelante. ¿No hay dudas o no se entiende nada? Esperemos que no hayan dudas. Sí, esperemos que no Bueno, no. Avanzamos un poco muy bien, entonces. Con la información que tenemos hasta ahora, ya ahora podemos aplicarle a nuestra hipótesis, que era conceptual, agregarle un tamaño del efecto. Y vamos a hipotetizar en pacientes con alto riesgo para eventración, clase 2 de 5 puntos y clase 3, el cierre reforzado con malla reducirá la frecuencia de eventraciones de 25 a 10%. Esto no es hipótesis estadística, no tiene nada que ver con la hipótesis nula. Es la idea que nosotros manejamos en función de la información que tenemos hasta ahora, en función de la fe que tenemos en el tratamiento, que no es un capricho, es datos tomados de la bibliografía, ¿correcto? Así que bueno, yo diría que sigamos avanzando.
Y vamos a volver un poquito sobre las variables, que hasta ahora las hemos clasificado, dijimos en estudio e intervinientes, dijimos independiente o predictora, dependiente o respuesta, y las hemos nombrado. Pero ¿saben qué? Hasta ahora son todos entes abstractos. Es decir, decimos eventraciones, decimos complicaciones, decimos dolor. Bueno, una vez más les insisto, todo esto hay que definirlo, presentar definiciones de todo esto. Y hay que establecer cuáles son las reglas de medición y las escalas de medición. Yo sé que ustedes se encargaron de poder ilustrar esto, de poder aclarar esto para quienes nos están viendo, así que les doy el pase y empiecen a contarnos cómo tienen que ser las definiciones, por ejemplo, y qué es eso de escalas y reglas. Sí, exactamente, Tripo. Es muy importante definir los conceptos. Básicamente, lo ideal sería que el concepto que definamos coincida con nuestra práctica cotidiana, con lo que hagamos habitualmente. Y de esa manera lo vamos a poder aplicar a nuestra tarea asistencial, que es la idea justamente de investigar, saber si sirve en nuestra tarea asistencial diaria. Y por otro lado, también conviene que coincidan o deben coincidir con las investigaciones previas, y de esa manera podemos comparar nuestros resultados con los que hayan tenido en otros trabajos de investigación. Perfecto. Esto entonces en cuanto a las definiciones operativas. ¿A qué le llamamos qué cosa y cómo vamos de alguna manera a medirla de acuerdo con lo que dice la bibliografía? Bueno, ¿y qué pasa con lo de escalas y reglas? Bueno, básicamente para entender, por esto lo vamos a usar mucho, la escala va a ser la graduación que nos sirve para medir una magnitud, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para medir la talla de un paciente usamos un sistema métrico, ¿sí? Que puede ser medido en centímetros, en metros, en milímetros, si queremos también. Y las reglas son todos esos procedimientos que llevamos a cabo para llevar esa medición. Es decir, esto nos va a permitir que sea reproducible, ¿sí? Que si alguien quiere poder medirlo, lo haga del mismo método que nosotros, y además nos da precisión, ¿sí? Si todos lo hacemos igual, aumenta la precisión. ¿Cuál sería la regla en caso de medir la talla de un paciente? Bueno, que se mida descalzo, con la mirada al frente, ¿sí? Los pies centrados. Esto es lo que nos va a servir establecer escalas y reglas para que sea claro nuestro trabajo de investigación. Perfecto. O sea que las reglas nos ayudan a que sea reproducible en otro lado. Todos estemos midiendo de la misma manera con los mismos En el caso de que decidamos hacer un trabajo multicéntrico, por ejemplo, todos vamos a usar las mismas reglas, todos vamos a medir de la misma manera. O sea que el objetivo sería disminuir los errores que podamos llegar a tener. Disminuir los errores y aumentar la precisión, que sea, aunque lo medíamos distintas personas, se mida de la misma manera. Bien, perfecto, me han convencido. Vamos entonces a empezar a definir. Yo diría que definiéramos primero nuestra variable independiente, o sea, ¿a qué le llamamos refuerzo con malla? ¿Cómo va a ser nuestra técnica? Sergio, ¿qué me podés aportar? Bueno, en cuanto a la técnica, lo que encontré es que uno puede colocar la malla intraperitoneal, que en este caso va a tener que colocar una malla doble faz con barrera, o puede ser colocada a nivel retromuscular o preperitoneal, en este caso necesitamos una malla de polipropileno o poliéster, o puede ser colocada prefacial o preaponeurótica, que en este caso también usaríamos una malla de polipropileno o poliéster. En cuanto a elegir cada plano, si les parece, en cuanto a no hacer tanta disección y de acuerdo a los pacientes que vayamos a utilizar, ¿cuál plano les parece que deberíamos usar? El prefacial. Conseguir mallas doble faz. Sí, va a ser complicado. Con barrera dificilísimo. Vayamos a lo que es barato. Consigamos malla de prolene, sí vamos a tener accesibilidad, pero una doble faz, imposible. Bien. Intraperitoneal no creo. Bien. Bien. Y a mí se me ocurre que, suponiendo que llegáramos a hacerlo con pacientes de guardia, vamos a tener casos que se pueden infectar y yo colocaría la malla prefacial. Me parece que en el caso de que hubiera que retirarla, sería más sencillo colocar la prefacial y no hay una ventaja tan clara. El tamaño del efecto en cuanto a las mallas retromusculares o intraperitoneales no son tan superiores que las prefaciales. Yo iría por ahí. Me parece que, como siempre me toca decidir, iría por la malla prefacial. Y tenemos que tener en cuenta que todo tiene que ser definido, los hilos que vamos a usar para fijarla, cuánto tiene que tener de ancho la malla, dónde la vamos a anclar, etcétera, etcétera. Es decir, todo va a tener que estar definido. Nosotros vamos a redactar este protocolo donde diga todos los detalles técnicos, ¿bien? Así que bueno, yo creo que si ninguno acerca otro aporte, tendríamos más o menos definidos los detalles de lo que sería nuestra variable independiente, que es la técnica quirúrgica. Ya dijimos qué sutura vamos a usar y ahora estamos estableciendo cómo vamos a fijar la malla. Vamos a definir entonces ahora las variables de respuesta. Por ejemplo, empecemos por la variable principal.
Bien, perfecto. Entonces dijimos que nuestra variable principal es la ventración. Para definirla, obviamente otra vez, volvemos a lo que sabemos nosotros por nuestro conocimiento y nuestra práctica diaria, y además también tenemos que tener en cuenta la bibliografía y lo que se ha usado en otros trabajos de investigación. Sabemos entonces que una ventración es una brecha de la pared abdominal con o sin abultamiento en un área de cicatriz quirúrgica, que esto puede ser perceptible, es decir, palpable mediante la clínica, el examen físico, o también puede ser perceptible mediante alguna imagen, lo podemos ver, por ejemplo, en una ecografía o una tomografía. También habría que definir qué es lo que usamos nosotros para definir esa ventración. Yo estaba pensando, y lo que considero es que básicamente la clínica soberana, y también si queremos desempatar, tal vez la ecografía sea un método que es accesible en todas las instituciones, o por lo menos en la mayoría. Nosotros en el sanatorio tenemos acceso a ecografía si queremos, y además es barata, me parece que es económico. Si lo quisiéramos hacer multicéntrico, si quisiéramos que esto se reproduzca en otro centro, me parece que es una buena opción usar la ecografía. No sé qué les parece a ustedes. Bien. Y además la tomografía estaríamos irradiando al paciente y en general con una ecografía podemos definir una ventración tranquilamente. Pero no sé qué dice la bibliografía. En eso por ahí Agus nos puede ayudar. Sí, yo encontré algo. La Sociedad Europea, y ahora les voy a mostrar exactamente, en este estudio, los que nos habla de que dentro de los métodos por imagen que puedan diagnosticar una ventración tenemos dos, tanto la tomografía como la ecografía, como explicaban recién ustedes. Tienen algunas características positivas y negativas cada una. Por ejemplo, la tomografía no es operador dependiente, pero irradia mucho al paciente, y la ecografía, aunque es operador dependiente, es mucho más accesible. Pero las dos las podemos utilizar, así que quedamos nosotros en decidir. Dani, ¿qué? Y a mí me parece que la gran mayoría las vamos a decidir por la clínica, pero como todo tenemos que pautarlo y definirlo, vamos a dejar como primera línea la ecografía. Vamos a tratar de definir todo entre la clínica y la ecografía, y dejamos para casos donde no podamos definirnos por ahí la reecografía o la tomografía computada. A mí, además de esto, me preocupa otro aspecto, que es quién va a decidir, es decir, quién va a hacer el estudio, clínico o ecográfico del paciente. Porque acá yo les quiero introducir un concepto que es lo que se llama enmascaramiento o ceguera. Nosotros tenemos que tratar de que el evaluador no conozca cuál es la rama de tratamiento a la que pertenece ese paciente. ¿Correcto? Porque esto va a tratar de eliminar el sesgo por subjetividad. Bien, entonces, acuérdense, como recurso, ¿no es cierto?, para evitar el sesgo, lo que llamamos enmascaramiento o ceguera. En este caso, el paciente no va a saber si se le coloca un malla o no, y el evaluador, ya sea el que haga la parte clínica o el que evalúe por ecografía, tampoco va a estar al corriente. Por lo tanto, sería un estudio de doble ciego. Y con esto eliminamos o reducimos por lo menos el sesgo, ¿bien? Perfecto. Tri, primera consulta. En cuanto al seguimiento, ¿qué les parece? ¿Cuánto tiempo deberíamos seguirlos a los pacientes? Y yo digo que hagamos algo que podamos hacer, sigámoslos un año. La mayoría de las eventraciones pasan dentro del primer año. Pero un año, Fabi, me parece que nos vamos a perder un porcentaje de ventraciones que se producen al segundo, al tercer año. Y si lo seguimos, no sé, 7, 8 años, ¿no nos aseguraríamos de tener todas las ventraciones y no perdernos ninguna? Me parece un montón, 8 años. 7, 8 años, por favor, no. Miren que yo ya tengo más de 50, por favor. No, la idea es terminarlo en vida. Bueno, vamos a recurrir a la bibliografía de nuevo. Quienes nos están viendo ya saben que un protocolo no se arma con intuiciones, ni con caprichos, ni con corazonadas. Tenemos que nutrirnos de lo que nos dice la bibliografía. A ver, la señorita bibliografía, Agustina, ¿qué encontraste? Bueno, ahora les cuento qué encontré. Y voy a nombrar a Beatriz, que dijo mínimo 8 meses, un año. Es verdad, la gran mayoría de las eventraciones aparecen dentro del año, del primer año. Eso es verdad. Pero hay mucha incidencia, ¿sí?, en lo que sí a los 2 años subsiguientes al primero. Y en este estudio de la Sociedad Europea nos deja bien claro que mínimo hay que seguirlo durante 3 años. No 10, no 1, pero 3 años sí o sí. Perfecto. Fíjense que esto es una guía clínica, que está basada en el trabajo de Fink. Por lo tanto, esto es como para nosotros la Biblia, para la Biblia para los católicos o el Corán o lo que fuere. Pero quiero decir, nosotros tenemos que dar bastante crédito a lo de las guías clínicas porque esto va a regir de alguna manera distintos aspectos de la investigación. Bien, así que yo creo que vamos a quedarnos con eso, seguimiento por clínica y por ecografía,
vamos a ver a los pacientes por clínica y por ecografía cada vez que presenten síntomas, cuando ellos sospechen, cuando nos consulten por dolor o por abultamiento abdominal, y a su vez los vamos a ver a todos antes de cerrar el protocolo. Es decir, si un paciente estuvo asintomático, igual a los 3 años lo vamos a citar para poder cerrar el protocolo, ¿correcto? ¿Están de acuerdo? Sí. Miren que vamos a tener que trabajar mucho, ¿eh? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, entonces sigamos con esto de operacionalizar las variables, ¿no es cierto? Vamos a ver en qué escala medimos las eventraciones, o sea, las medimos, las contamos, ¿cómo es esto? Aclarame un poquito, porque esto es muy importante para el cálculo del tamaño de la muestra y para la selección de las pruebas de hipótesis, ¿sí? Para lo que se viene después. Bien, Dani. Bueno, lo que estuvimos viendo, lo que dijimos antes, es que básicamente nosotros medimos todo en escalas, ¿sí? Y nuestra variable principal, que es la ventración, básicamente va a ser una escala nominal o categórica. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que le ponemos una categoría, no es que lo medimos, sino que la categoría es eventración sí o eventración no, ¿sí? Esto quiere decir que lo que establecemos es la cantidad de pacientes, una proporción entre la relación de pacientes eventrados en los dos grupos, en el grupo con malla y en el grupo sin malla. Y esto lo vamos a expresar mediante el porcentaje, ¿sí? Porcentaje de pacientes con eventración a 3 años en cada una de las ramas de tratamiento. Perfecto, así que entonces la variable principal va en escala nominal o categórica y se resume en proporciones. Siempre sabemos en qué escala medimos y en qué estadístico lo vamos a resumir, en una proporción. Muy importante esto para cuando hagamos el cálculo del tamaño de la muestra. Yo insisto con esto porque es la pregunta que me paran en los pasillos. Tripoloni, ¿cuántos pacientes necesito para hacer un estudio X? Bueno, y si bien no es sencillo, tampoco es imposible hacer el cálculo. Exactamente. En cuanto a las complicaciones, está Clarín Dindo, que es el que usamos en la residencia habitualmente, que nos va a dar un orden, ¿sí?, de la complicación. Por eso lo llamamos escala justamente ordinal. Lo que establece es un orden del 1 al 5, ¿sí? Pero también tenemos que saber que este orden no es exacto, es decir, que el intervalo entre uno y otro no es totalmente proporcional. No podemos decir que 4 es el doble de 2. Sabemos que 4 es de mayor gravedad, pero sin embargo no podemos establecer que es exactamente el doble. Por otro lado, también un ejemplo que usamos siempre es, bueno, el paciente en el grupo 5, en el grado 5, está muerto. No podemos decir que está medio muerto, ¿sí? Entonces es una escala ordinal, nos establece los órdenes, pero no es exactamente equivalente la relación entre cada grado. Los intervalos son distintos. Exactamente. Bien. Y bueno, Te escucho. No, bueno, y esto lo vamos a poder ordenar, lo vamos a poder resumir también en proporciones, como hablamos recién con el nominal o categórico. Perfecto, o sea que la diferencia en las dos son escalas que establecen categorías, simplemente que en una las categorías están ordenadas, es una escala un poco más avanzada. Bien. Exacto. Yo digo, para ilustrar un poquito más, ¿qué otros ejemplos se acuerdan de escalas ordinales? Porque las estudiamos, las empleamos mucho en medicina y en cirugía. Sí, a mí y se el me ocurre, Hinchey. bueno, el Hinchey de cirugía, tal cual. El ASA, de riesgo anestésico también. Bien, perfecto. O sea, son constructos, son escalas que no resultan de una medición, sino que el hombre, el estudioso, el investigador le ha puesto números y ha graduado entonces esa escala ordinal. Yo, por si tenemos a alguien que no es de la cirugía, les digo, por ejemplo, la escala de Virginia Apgar, de vitalidad al nacer, que se hacen los chiquitos, también es una escala ordinal. Es una escala ordinal de muchos puntos, pero es una escala ordinal también. Bueno, ¿y cómo mediríamos, por ejemplo, el tiempo que nos tome la cirugía? Que esto es importante también para ponerlo en el balance. Bien, bueno, esta variable secundaria del tiempo básicamente va a ser una escala continua o interválica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que básicamente el intervalo entre un valor y el otro sí es exacto. Es decir, si un grupo tarda 20 minutos en la cirugía y el otro tarda 40, podemos decir que tarda exactamente el doble. Estos se van a resumir en parámetros de tendencia central, en media o en mediana, o también se pueden resumir en parámetros de dispersión, como desvío estándar o rango. Perfecto, bien, bien. Bueno, bien entonces. Entonces, a ver, vamos a ver si entendimos. Me gustaría que participen de ver a qué escala le corresponde la medición de determinada variable y cuál va a ser la forma de resumen, cómo la vamos a resumir. Esto es muy importante porque cuando hagamos el análisis de cada una de estas escalas, al seleccionar el test de hipótesis, vamos a tener que decirle al software en qué escala está medida la variable y cómo está resumida. Así que arranquemos con lo que tenemos, a ver.
Antes de empezar con esto, voy a hablar un poquito del chat, así resumimos, porque hay algunas cuestiones. Dale. La primera es que dijeron que una de las escalas puede ser Baltasar, una escala ordinal, por ejemplo. Sí, Lo dijo perfecto. Bien. Perfecto, también la escala de Baltasar. Las preguntas, el grado de obesidad, ¿qué vendría a ser? El índice de masa corporal, por ejemplo. La tenemos para desarrollar. Se nos adelantaron. Se adelantaron porque la tenemos para desarrollar. Está muy bien. ¿Tenés alguna otra pregunta, Agus? Beatriz también nos pregunta si el tipo de tejidos flácidos o fuertes tendría alguna incidencia o lo podríamos tener como algún tipo de variable. ¿El tipo de tejido del paciente? Sí. Y mirá, es una de las variables que llamamos de las que no son indetectables, digamos, porque es muy difícil. Sabemos que los pacientes tienen distintas calidades de tejidos, pero no tenemos una forma que no sea experimental de poder demostrarlo. Por lo tanto, suponemos que si tenemos gente con, llamemos entre comillas, tejidos débiles, se van a equilibrar y va a ir la misma proporción tanto en el grupo de malla como en el grupo de no malla, y entonces esta variable no nos va a sesgar los resultados, va a quedar equilibrada. Esa es como la pregunta que yo te hice al principio, digamos, el ejemplo que me diste al principio, esas variables que se van dividiendo. Exactamente, son características personales, no llegan a ser enfermedades, por lo tanto no podemos tabularlas como tales. Muy bien. Perfecto. Bueno, resumo un poco entonces lo que estuve diciendo en este cuadro para que a ver si queda un poco más claro. Variables dependientes, entonces eventraciones pusimos. La escala en la que se mide es categórica o nominal. Dice dicotómica, básicamente porque hay dos opciones, eventración sí o eventración no. Y lo vamos a resumir en proporción. Complicación con el Clavien-Dindo, por ejemplo, es una escala ordinal, y lo vamos a resumir en proporción también. Y el tiempo operatorio que dijimos, que es una escala continua o interválica, y la vamos a medir en media o mediana. Vamos a resumir, en media o mediana. Como venimos bien de tiempo, que no han preguntado antes, les vamos a invitar a que nos digan a través del chat internación postoperatoria, me refiero al tiempo de internación postoperatoria, qué tipo de escala les parece que es y cómo se resumiría. Les damos unos segundos para que participen, que los más tímidos se vayan integrando, porque esto es así, queremos que se vaya haciendo el juego del feedback. Necesitamos ayuda para hacer nuestro trabajo, Tripo. Ese sería el tiempo desde que lo operamos hasta que se van de alta, ¿no? O sea, más o menos. Exacto. Bien. ¿Cómo se mediría ese lapso? Bien, la pregunta sería, ¿qué escala sería? Exacto, o sea, ¿qué escala sería y cómo la resumiríamos? Si sería categórico, ordinal o continuo. Eso. Perfecto. El doctor Huerta nos dice que es continua. Excelente. Bien. Y casi están todos votando que es continua. Así que sí. Es continua. Continua. ¿Y cómo la resumimos, una escala continua? Algunos ya dijeron. Y algunos contestaron las dos cosas. En media y mediana, y ahora todos media y mediana. Perfecto. Esto depende de cómo sea la distribución. Si la distribución se asemeja a la normal, a la campana de Gauss, que tenemos un vago recuerdo de ella, vamos a usar la media. Si en cambio es sesgada, vamos a emplear la mediana. Son distintas alternativas de parámetros de tendencia central. Y después, por supuesto, le vamos a agregar cuál es la dispersión, cuál es el desvío estándar, etcétera. Bueno, dolor, ¿qué les parece? ¿Cómo mediríamos dolor? Hay muchas formas. ¿En qué escala mediríamos el dolor? A ver, ¿se animan ustedes? Estamos entrando en dudas algunos. Sí. Algunos dicen categórica y otros dicen ordinal. Los que dicen categórica deben pensar dolor sí, dolor no. Esto es una escala categórica. Si dicen ordinal, está muy bien. Estamos pensando en una escala que, si bien es numérica, no resulta de una medición. Todavía, hasta donde yo sé, no tenemos dolorímetro. Por lo tanto, es una escala que inventamos nosotros. Así que es una escala ordinal. Bien, nosotros lo que es... Perdón. Te escucho. No, que nosotros lo que solemos hacer básicamente es decirle al paciente del 1 al 10 cuál es tu dolor. Por eso es que le hacemos ordinal. No, sabemos que el dolor 10 es el más fuerte, el más intenso, pero no podemos decir que es exactamente el doble del 5, ¿sí? Por eso asemejamos con lo que pasaba con el Clavien-Dindo. Pero en este caso es una ordinal extensa, tiene más de 6 valores. Entonces se puede resumir de otra forma. Se puede resumir como una continua, como con media, mediana. Solamente porque es una ordinal extensa. O sea, si tienen menos de 6 valores, proporción, y si tienen más de 6 valores, media y mediana. Listo, lo tengo. Excelente. Vamos a costos entonces. Si nadie tiene dudas sobre lo anterior, vamos a costos.
Recuerden que dolor se podría medir, por ejemplo, también en una escala discreta, es decir, cantidad de ampollas que requirió de rescate, por ejemplo. Y a veces lo que conviene, que lo que vamos a hacer en nuestro protocolo, es medirlo además de una manera para ver si hay coincidencia. Porque como medir el dolor es una cosa, digamos, es un constructo, no es una cosa natural, a veces los pacientes se contradicen, dicen tengo mucho dolor, tengo 8, 9, pero no requieren dosis de rescate. Entonces habría que tratar de establecer de alguna manera una correspondencia entre una forma de medición y la otra. ¿Tenemos propuestas para el costo? ¿Cómo medimos? ¿En qué escala medimos el costo? Mientras contestan, Beatriz dice que hay pacientes que no saben responder cuán fuerte es su dolor, como por ejemplo los niños o personas con algún tipo de demencia senil. Igual tenemos estrategias para Sí, eso. tiene razón. Santilli contestó una estrategia, contestó escala visual, justamente eso lo puede marcar también, y lo puso Muy bien, que era la ordinal. escala visual, perfecta, y también sigue siendo una escala ordinal de alguna manera, porque el paciente está volcando la percepción a lo largo de un segmento, ¿no es cierto? No deja de ser una escala ordinal también, perfecto. Bueno, y costos, Cintia Salazar nos responde que es continuo y se resume en media y mediana. Está prestando atención. Ah, perfecto. Muy bien. No sé si tiene razón, pero sí que estamos de acuerdo con ella. Bien. Y para Beatriz, le digo, Beatriz, te mando un gran abrazo a la distancia y aprovecho para contestarte, Beatriz, que la primera estrategia que hacemos nosotros es no hacer investigación con niños, ahí que ese problema no lo tenemos. Pero, y en cuanto al tema de la demencia senil, etcétera, buscamos formas, el segmento, por ejemplo, puede ser una manera de establecer, sin recurrir a números que pueden ser confusos, a lo mejor para un paciente con algún tipo de defecto para la comprensión. De todas maneras, cuando veamos nuestros criterios de inclusión y exclusión, vamos a ver que tal vez no incluyamos pacientes con ese tipo de problemas. Bien, ya vimos entonces reglas y escalas de nuestras variables en estudio. Ahora vamos a ver las variables a controlar. Seguimos con lo mismo, edad, por ejemplo. ¿Qué escala y cómo la resumimos? ¿Tenemos propuestas, Agus? No, todavía no tenemos propuestas. Parece reiterativa al principio, pero después cuando le agarramos la mano... Siempre cuesta. Manuel Gillis nos dice continua y que se resume en media y mediana. Ana también. Y están los dos en lo correcto. Perfecto. Bueno, bien. coincidimos. Bien. Sexo. El sexo de cada paciente nos referimos. ¿Cómo la medimos? A ver, ahora sexo, a ver si alguien nos... Paula Bien. nos dice nominal. Ana nos dice categórica dicotómica. Perfecto, están todos muy bien. Bien, Todo perfecto. todo perfecto. Bien. ¿Y cómo Y la se resumiríamos? Ya te digo. A ver si alguien nos A ver contesta cómo si se acuerdan. Bien. Proporciones, exacto, Ana gana. Perfecto, se resumen proporciones, es decir, dentro de cada grupo de tratamiento, nosotros cuando le expliquemos a quien lee el paper cómo fueron la distribución por sexo, vamos a decir que, por ejemplo, hubo 8% de mujeres en un grupo, 7% de mujeres en otro grupo. Estamos hablando de una proporción. En la notación estadística, ese 7% es 0.07, ¿ok? Índice de masa corporal, a ver, que esta viene con trampa. La pregunta que hicieron antes, justo. Bien. A ver quién se anima a decir. Cintia nos dice que es continua, Jorge nos dice también que es continua. Bien, pero fíjense que yo me reservé un espacio en el casillero. Me parece que se puede medir de otra forma. Si usáramos, según el índice estableceríamos sobrepeso, obesidad. Tipo Claro, uno. piensen que Exacto. Ana nos si dice nosotros, ordinal también. perfecto, si Bien, nosotros exacto. segmentamos esa línea continua de los índices de masa corporal, cada segmento va a ser una categoría y ahí vamos a tener peso normal, sobrepeso, bajo peso, obesidad grado 1, 2, 3. Por lo tanto, ahí estaríamos midiéndolo en una escala ordinal. En una escala ordinal. Bien. Y esta escala ordinal, ¿cómo la resumiríamos? La continua va como media y mediana. ¿Para la ordinal tenemos propuestas? Sí, obviamente. Manuel ya nos dice que es en proporción y tiene razón. Perfecto. Entonces nosotros le vamos a decir, cuando describamos la muestra, que en la rama de pacientes tratados con malla, por ejemplo, hubo un 8% de pacientes con obesidad grado 2, por ejemplo. Ese 8%, 0.08, es la proporción de pacientes de esa categoría dentro del total de pacientes. Perfecto.
Comorbilidades. Piensen que vamos a tener que tomarlas uno por uno, cada comorbilidad, ¿no es cierto? Por separado. Categórica. Perfecto, es nominal o categórica, muy bien. Muy bien. Para cada una de las comorbilidades diremos sí, no. ¿Sí? Por ejemplo, diabético sí, diabético no, obeso sí, obeso no, EPOC sí, EPOC no, y de esa manera vamos a caracterizar la muestra. Bien, y entonces, ¿cómo la resumiríamos? Jorge se nos adelantó y nos puso que es en proporción. En proporción, exactamente. Una vez más, ahí diremos qué proporción de pacientes con, por ejemplo, diabetes había en cada uno de los grupos. Bien. Clase de riesgo, para poder encasillar a ver cuántos tenemos de 5 puntos y cuántos tenemos de 6 puntos. ¿Cómo sería la escala para medir clase de riesgo? ¿Tenemos propuestas? Hay una de las propuestas que fue continua. Por las dudas les recuerdo que la clase de riesgo de Hernia Project se agarraba 4 variables y los clasificaba en 3 clases. Claro. 1, 2 y 3. Que nosotros... Construía una escala. La escala no existe, la construye el investigador. Bien. Claro, ahí Manuel pone es como el ASA y Ana nos responde que es ordinal. Excelente, excelente. ¿Y cómo se resume entonces? En proporción. Excelente. Bueno, ASA ya la contestaron recién entonces, ya dijimos, es ordinal y la habíamos dado como ejemplo. En algunos trabajos ustedes van a ver que hay gente que promedia el ASA, no hay forma, desde el punto de vista estadístico es incorrecto promediar las escalas ordinales, excepto que sean escalas largas, que tengan más de 6 valores posibles, como podría ser el Virginia Apgar o como podría ser nuestro segmento o nuestra escala graduada para el dolor. Bien. Territorio de la incisión. Yo voy a querer saber si los pacientes tienen supraumbilical, infraumbilical o suprainfra, porque esto les da distinto riesgo de ventlación, ¿no es cierto? ¿Ya nos contestaron? No, todavía no. ¿Escala? Nominal. Nominal, perfecto. Por lo tanto, se resume en... Proporción, ahí dijeron. Excelente. Bien. Fíjense que muchas veces dudamos sobre esto. Parece muy sencillo, pero dudamos, y si dudamos nos hacemos en la selección del test de hipótesis, vamos a tener problemas para calcular el tamaño de la muestra. Por lo tanto, les voy a dar tip, que a lo largo de 20 años de hacer test me di cuenta que este era un tema difícil, que parecía sencillo. Entonces, dice así, la idea es suponer, no que estamos frente a muchos datos, sino que estamos frente al paciente. Yo supongo que estoy frente al paciente. Bien, y entonces tengo que decir, ¿qué hago con ese paciente? Si le voy a medir algo o contar algo, por ejemplo la edad, por ejemplo su índice de masa corporal, o si debo atribuirle al paciente una categoría, colocar al paciente en una categoría. ¿Tuvo un seroma? ¿No tuvo un seroma? ¿Se entiende? ¿En qué categoría de ASA lo ubico? Entonces yo me hago esas preguntas. ¿Es algo que voy a contarle o medirle? ¿O sencillamente lo voy a explicar al paciente? Si debo medir o contar, esta es una escala numérica, ya sea continua o ya sea discreta, ¿correcto? En cambio, si debo categorizar, pueden pasar 2 cosas. Que las categorías no tengan orden, en ese caso será, como dijimos, una nominal o sencillamente categórica sin orden. Y en cambio, si hay orden, si hay categorías ordenadas, estamos hablando de una escala ordinal. Bien. Fíjense entonces, antes de hacer el próximo reto para preguntas, ya tenemos la hipótesis, la magnitud del efecto que proyectamos, dijimos, 25% de los pacientes de riesgo sin malla, que lo vamos a bajar a 10% con el uso de malla. Designamos cuál es nuestra variable principal, que es la tasa de evaluaciones, y cuáles son las secundarias que vamos a tener en cuenta. Y además tenemos en claro cómo las vamos a definir, cómo las vamos a medir, con qué reglas y escalas, y también los estadísticos de resumen, es decir, si la vamos a resumir con medidas de tendencia central y dispersión, o si van a ser proporciones. La pregunta que me viene es ahora, bueno, ¿a quién le vamos a hacer todas estas mediciones? ¿Y a quién vamos a operar? Es decir, muestreo, ¿quiénes y cuántos? Esas son las 2 preguntas que definen el muestreo. ¿Quiénes y cuántos pacientes van a integrar nuestra muestra? Esperamos por si hay preguntas.
Hay una pregunta que nos hicieron antes, que no la respondimos, y es Bien. que si el paciente tiene en algún momento más de una complicación, ¿se toma solamente la más grave o vamos a tomar todas en cuenta? Habría que sumarlas, porque la suma de complicaciones está muchas veces hablando, por ejemplo, si un paciente tiene un seroma y después presenta infección de la herida, tiene más riesgo el día de mañana de tener una everación. Esto está conectado directamente. Entonces, si yo llego a pensar que la malla puede generar más seromas que se puedan infectar, la propia malla se estaría generando el terreno para una eventación el día de mañana. Entonces, para poder comprender bien los fenómenos, tenemos que tratar de tener registro de todos los datos. Y después, en el momento del análisis, vemos. Pero yo creo que hay que registrar todo. Muchas veces cuando uno investiga, registra de más. Pero es preferible registrar de más y no de menos, porque los datos que se van a buscar en retrospectiva, ustedes saben, siempre la medición es imprecisa, el dato es impreciso, lo terminamos rellenando, nos corremos un poquito de los cánones de lo que es el método científico. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas, Dani. Bien. Bueno, una cosa importante, antes de definir la muestra, que es parte de la definición de la muestra, les voy a plantear una pregunta, a ver qué les parece. ¿Lo hacemos con pacientes de cirugía programada o lo hacemos con pacientes de urgencia? O con los dos. Y yo creo que plantearse todo el protocolo y poder poner tantas reglas, habría que hacerlo en pacientes programados. Así es más fácil de estandarizar. Sí, pero Fabi, pensá que nosotros, por lo menos nosotros, ¿no? Y creo que la mayoría de centros, los programados pueden hacerse por vía laparoscópica y en general las cirugías abiertas son por guardia. Entonces, para llegar a un número más fácil, necesitaríamos agarrar las cirugías de guardia. Y aparte, por otro lado, pensé que nosotros tendremos que elegir pacientes que tengan factores de riesgo. Y tal vez esos factores de riesgo en cirugías programadas se pueden corregir de alguna manera. En cambio, en la de guardia, no. No sé Claro, qué piensan verdad. el resto. Bien, perfecto. No, yo creo que han discutido fenómeno. Tenemos criterio de factibilidad por un lado. Es verdad, en la guardia nos va a tomar mucho más trabajo poder instalar el protocolo, poder monitorearlo, que se cumpla correctamente, pero yo creo que nos tendríamos que tomar el esfuerzo porque si vamos a la planta, vamos a tener, va a ser muy difícil encontrar un tamaño muestral importante. La mayoría de los pacientes se operan con sus factores que son de riesgo corregidos, y ese es justamente una de las claves de que la cirugía se programe, ¿no es cierto?, para poder optimizarlo. Así que yo creo que va a ser difícil cumplir con el tamaño muestral si vamos a la cirugía programada. Bueno, esto requiere un equilibrio. Esta decisión son decisiones de los distintos grupos de investigadores y tiene que ver con cómo funciona su hospital. Así que nosotros vamos a hacerlo en la guardia. Yo creo que esa es mi moción, pero no quita que en otros sitios se pueda hacer un protocolo similar con pacientes programados. Dani, en el chat hay una propuesta de hacer en ambos grupos. ¿Se podría realizar tanto en la guardia como programados? En realidad, como poder se puede, se adicionarían los casos, pero vamos entrando en un terreno de heterogeneidad de la muestra. Es decir, claro, va a quedar la muestra heterogénea, va a haber pacientes programados versus pacientes de urgencia. De pronto, esto nos puede enturbiar un poco las conclusiones. Y además, habría que revisar, que por ahí quien lo propuso tiene muchas laparotomías y realmente ir a la planta le puede sumar muchos casos. Yo creo que en nuestro caso no vamos a sumar mucho, entonces correr el riesgo de la heterogeneidad para no agregar demasiados casos, yo me quedaría con los pacientes de guardia por ahora. Y le preguntaría a Sergio, ¿qué pacientes vamos a incorporar? ¿Qué características de los pacientes? Ya sabemos que tienen que ser de riesgo, pero deberían tener otras características para poder ingresar al protocolo. Bueno, Dani, en este caso que nosotros elegimos los pacientes de guardia, tenemos que ver lo que son criterios de inclusión, que son aquellos factores o aspectos de los individuos, ¿no es cierto?, para poder incluirlos al estudio. En este caso vamos a usar pacientes mayores de 18 años, o sea que van a ser adultos, que son los que usamos generalmente en investigación, por eso en la pregunta de recién, niños no los vamos a incluir. Van a tener indicación de laparotomía mediana de urgencia o de emergencia, y según la bibliografía donde sacamos que va a tener un grupo 2 o 3 de la clasificación de Hernia Project, o sea 5 o 6 puntos. Es importante que el paciente sea dueño de su voluntad y por lo tanto comprenda los objetivos del estudio y que nos pueda prestar consentimiento escrito del mismo. Perfecto. Lo de la laparotomía va a ser mediana simplemente para poder homogeneizar los grupos, ¿no es cierto? Para no incluir laparotomías laterales o laparotomías transversales, etcétera, que de por sí en la guardia no se usan mucho.
la vía de preferencia es la laparotomía mediana, ¿correcto? Bueno, entonces yo entiendo que todos los pacientes que cumplan con estos criterios, adentro, les pedimos si se quieren reclutar, si se quieren incorporar a la muestra. Claro. Los pacientes que tengan los criterios de inclusión pueden a su vez presentar algunos de estos criterios en los cuales lo vamos a tener que sacar del protocolo, del estudio. Por ejemplo, si tiene una expectativa de vida menor de 2 años, o sea que no va a cumplir con el seguimiento que nosotros nos propusimos. Embarazos, que esté bajo quimioterapia o una terapia inmunosupresora, porque suponemos que también la expectativa de vida puede ser menor. El índice de masa mayor a 35, que ya tenga la laparotomía previa, o que tenga una radioterapia en campo abdominal de recientemente. Perfecto. Fíjense que acá en lo que es criterios de exclusión se conjugan criterios que tienen que ver con lo práctico, criterios que tienen que ver con que los pacientes no asuman demasiados riesgos, criterios que tienen que ver con la homogeneidad, como por ejemplo descartar aquellos que ya habían tenido laparotomías, porque los tejidos, esos pacientes tienen más riesgo de tener eventración, y también criterios éticos, ¿no es cierto? Es decir, pacientes que están transitando una enfermedad maligna y que están en terapia inmunosupresora, etcétera, bueno, también no estaría bueno incluirlos en una investigación que es de un problema, si se quiere, menor. Les hago una consulta, por ejemplo, si podemos excluir a los pacientes diabéticos que sabemos que tienen mayor tasa de infección, por ejemplo, ¿se podría hacer eso? No, ahí no se excluirían los diabéticos porque en la población general la tasa de diabetes es una enfermedad muy prevalente, por lo tanto no deberíamos incluirlo porque si no nuestra muestra no sería extrapolable o generalizable a la población en general. Pero no puede pasar que, por ejemplo, queden muchos diabéticos en una rama y pocos o casi ninguno en otra rama y eso modificar los resultados de nuestro estudio. Claro, ese es gracias al efecto de aleatorización o la ley de grandes números, si uno utiliza muchos, digamos, los pacientes, se van a distribuir de manera equilibrada y homogénea en ambos grupos, así que eso no van a haber la misma cantidad de diabéticos en cada grupo. Okay, bueno, ven que la estadística no nos trae problemas, a veces nos trae soluciones, ¿eh? La ley de los grandes números nos dice que si tenemos un número determinado, más de 30 o 40 o 50, depende de la distribución, en cada grupo de tratamiento, vamos a poder confiar en que estos factores se van a equilibrar y tendríamos, por ejemplo, distribuidas las comorbilidades de manera equivalente en un grupo o en otro, la diabetes, los EPOC, etcétera. Así que es una buena noticia que nos trae la estadística que nos da tanto trabajo, ¿no? Una buena. Bárbaro. Y última pregunta. Se me ocurre, si el paciente firma el consentimiento y luego lo revoca, ¿ese sería un criterio de exclusión? Ahí te anticipaste, ahí nos iba a contar Sergio. Contanos, Sergio, ¿cómo es esto? Claro. Ahí no, esto sería un criterio de eliminación, o sea que uno lo incluyó, está haciendo el seguimiento, pero por ejemplo, durante la operación encuentra que tiene expectativa de vida menor de 2 años. Por ejemplo, está operando y encuentra que tiene carcinomatosis peritoneal. Ese paciente que lo incluimos previamente, en este caso lo eliminamos porque no vamos a poder hacer un seguimiento. O, por ejemplo, que tengamos que hacer la laparotomía y encontramos que tiene una peritonitis fecal y tenemos que dejar el abdomen abierto y contenido. Así que ahí, en este caso, lo eliminamos del estudio. Y también esta pregunta que me hiciste, que es que revoque el consentimiento. Bien, así que son criterios criterios de exclusión, pero que se presentan después de alguna manera, ¿no es cierto? Una vez que el paciente ya ingresó al protocolo. Perfecto. Bien, bueno, entonces tenemos bastante claro unas cuantas cosas y ya sabemos, ya respondimos a la pregunta ¿quiénes? Con respecto al muestreo. Nos falta saber cuántos. Acá viene la parte del cálculo del tamaño de la muestra. Presten atención, miren. Para el cálculo del tamaño de la muestra hay que conocer algunas cosas que ya sabemos. Primero, la escala de medición de la variable principal. ¿Cómo vamos a medir la tasa de ventración? Te escucho. En una escala categórica o nominal. Exactamente, la vamos a resumir en proporciones. Así que esta la tenemos, ya sabemos la escala de medición. ¿Cuál es la mínima diferencia clínicamente relevante a la que pretendemos demostrar, para la cual pretendemos alcanzar significación estadística? Bien, dijimos de 25 llevarla a 10%, en eso quedamos. Perfecto, perfecto. Entonces ya tenemos estos 2 datos importantes. El resto de lo que hay que incluir en el cálculo del tamaño de la muestra son cosas que vamos a ver ahora en un pequeño video. Pequeño video que vamos a ver todos y que después vamos a discutir
para hacer algún tipo de aclaraciones, para que no quede ninguna duda, porque estamos abriendo la puerta a la estadística. Todo lo que dijimos hasta ahora era conceptual. Ahora viene la parte de la estadística que se llama estadística inferencial. ¿Qué es esto de estadística inferencial? Es la parte de la estadística que se ocupa de estudiar las muestras, los resultados y ver entonces cómo esos resultados se pueden extrapolar o generalizar a la población. Si se pueden o no generalizar a la población. Así que yo les voy a pasar ahora un video, me van a dar un segundito para que lo pueda pescar y vamos a ver, ya les comparto, un videíto que se trata de las reglas del juego de lo que es la inferencia estadística. Me dan un segundo y ya lo estamos viendo. A ver si lo tenemos. ¿Hay preguntas en el chat? Hay una conversación en el chat. Beatriz pregunta que si por una laparotomía anterior se presenta la eventración. Y Cintia le responde que no está dentro del protocolo estipulado, no sabes cómo se manejaron las variables, por lo cual no se deberían incluir. Yo pienso que cuando habla sobre la laparotomía anterior, habla sobre la que no es mediana, que es la que nosotros incluimos. Porque se investigan en muestras fenómenos que tienen lugar. A ver, dame un segundito que se me disparó el ojo. ¿Cómo me decías, Agus? Perdóname. Bien, Beatriz pregunta, dice, pero si por una laparotomía anterior presentó la eventración, o sea, nosotros solamente vamos a incluir las laparotomías medianas, dentro Sí. de las anteriores las medianas. Entonces Cintia le responde a Beatriz que no está dentro del protocolo las que no sean medianas, por lo cual no sabemos cuáles serían las variables y no se deberían incluir. Ajá. Y sí, en realidad yo evitaría incluirlos. Ante la duda de que nos pueda generar ruido, lo excluimos porque no serían tantos. Por favor, díganme si tenemos en pantalla el video, porque de esta manera lo empiezo a ejecutar y presten atención porque todo lo de inferencia estadística está en este video. ¿Estamos? Está en pantalla, Tripo. ¿Se ve? Sí, Sí, se ve. y se Vamos escucha. entonces. La investigación clínica se rige por un enfoque probabilístico porque se investigan en muestras fenómenos que tienen lugar en la población. Esto implica la probabilidad de un desajuste entre los resultados obtenidos en la muestra y los que ocurren en la población. Es decir, que estudiamos una parte para comprender el todo, y esto tiene un riesgo de error o diferencia entre muestra y población que se conoce como error aleatorio, y es la expresión del efecto del azar sobre las mediciones que se realizan en la muestra. El error aleatorio es inherente a la investigación con muestras, por lo tanto no puede ser evitado, pero sí puede calcularse la probabilidad de que ocurra. Si la probabilidad de participación del azar en los resultados obtenidos en la muestra es baja, es alta la probabilidad de que estos resultados se correspondan con los propios de la población. A esta altura surgen dos interrogantes. El primero es, ¿cómo calcular la probabilidad de error aleatorio? Para evaluar esta probabilidad, se realiza un proceso llamado inferencia que se vale de distintas técnicas. Una de ellas es la llamada contrastación de hipótesis estadísticas, en la cual se reconocen dos hipótesis. En primer lugar, la llamada hipótesis nula o H0, que es la que postula que no hay diferencias entre los grupos comparados. En segundo término, la hipótesis alternativa o H1, para la que sí hay diferencias entre los grupos. La investigación se desarrolla con el ánimo de rechazar la hipótesis nula o de no diferencia, ya que en general el objeto de las investigaciones comparativas es hallar diferencias. Para ilustrar estos conceptos, veamos un ejemplo. Deseamos comparar la frecuencia de infección de las heridas empleando dos métodos de cierre diferentes en heridas con alto riesgo de infección. Para eso,
debemos seleccionar una muestra de la población de pacientes con esta característica y dividirla al azar en dos grupos según el tipo de cierre a emplear. Realizamos la experiencia y obtenemos una tasa de infecciones de la herida de 22% para el cierre hermético y de 8% para el cierre no hermético. La conclusión para la muestra es que existe una diferencia importante entre los dos tipos de cierre de la herida, pero para generalizar este resultado a la población de pacientes con riesgo de infección, debo conocer la probabilidad de que este resultado haya ocurrido por casualidad, es decir, por efecto del azar. Para eso aplicamos la prueba de contraste de hipótesis adecuada para la muestra, por ejemplo la prueba exacta de Fisher, y obtenemos un valor llamado P, que es la probabilidad de participación del azar en la diferencia obtenida. Si la probabilidad es baja, consideramos que la diferencia en las tasas de infección de las heridas es estadísticamente significativa, lo que quiere decir que el resultado puede generalizarse, ya que hay una alta probabilidad de que éste se repita en la población. Pero ¿a qué llamamos baja probabilidad de participación del azar? Al planificar la investigación, se establece un nivel de significación estadística, que es usualmente inferior a 0.05, es decir, menor al 5%. Con esta decisión, estamos tolerando una probabilidad menor de 0.05 de que la diferencia obtenida haya sido determinada por el azar, y por lo tanto, si se obtuvo un valor de P por debajo del nivel de significación, rechazamos la hipótesis nula. Aún habiendo obtenido un valor de P menor de 0.05, todavía existe una probabilidad pequeña, menor a 5%, de que el resultado haya sido casual y de que la hipótesis nula sea verdadera. El error de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera se llama error tipo 1 y la probabilidad de que ocurra se conoce como alfa. Si el valor P obtenido con la prueba de hipótesis es superior al nivel de significación estadística establecido, fallamos en rechazar la hipótesis nula, por lo cual, aunque la diferencia observada entre los grupos que componen la muestra sea de gran magnitud, este resultado no puede generalizarse. Así como puede cometerse un error tipo 1 al rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera, también puede cometerse un error si fallamos en rechazarla siendo esta falsa. Este es el llamado error tipo 2 y la probabilidad de que ocurra se denomina beta. En general, esta situación de no encontrar una diferencia significativa en la muestra que sí ocurre en la población es atribuible a un tamaño insuficiente de la muestra, por lo cual la probabilidad beta disminuye conforme aumenta el tamaño de la muestra, es decir, a medida que aumenta su potencia o poder estadístico, que se define entonces como la probabilidad de detectar una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, si aumenta el poder estadístico de la muestra, disminuye beta. Podemos decir que el poder estadístico es igual a 1 menos beta, o que beta es igual a 1 menos el poder estadístico. El cuadro siguiente resume lo explicado respecto a los resultados de la muestra, la realidad de la población y las decisiones que tomaremos según los valores de P que resulten de las pruebas de contraste de hipótesis. En la primera línea, si hemos hallado una diferencia significativa en la muestra, la decisión entonces es rechazar la hipótesis nula. Si la diferencia existiera en la población, estaremos tomando la decisión correcta. Pero si no existe diferencia en la población y solo fue hallada en la muestra por efecto del azar, al rechazar la hipótesis nula, estaremos cometiendo un error tipo 1. En la segunda línea encontramos la situación en la que no hemos hallado diferencia en la muestra. Por lo tanto, fallamos en rechazar la hipótesis nula. Si la diferencia no existiera en la población, estaremos tomando la decisión correcta. Pero si la diferencia existe
y simplemente no la hemos encontrado por un déficit de poder estadístico o potencia, estaremos cometiendo un error tipo 2. Debemos tener en cuenta que la realidad de la población es desconocida, por eso solamente podemos calcular las probabilidades de los distintos errores posibles. Solamente puede ocurrir error tipo 1 en aquellas investigaciones que encuentren diferencias estadísticamente significativas y solamente puede ocurrir error tipo 2 en aquellas que no encuentren diferencias significativas. Ya hemos dicho que la investigación clínica se basa en un enfoque de la decisión correcta con respecto a la hipótesis nula, ya que la certeza es incompatible con este enfoque. No obstante, el contraste de hipótesis nos permite calcular la probabilidad de la participación del azar en los resultados de la muestra y fijar un nivel de tolerancia para los errores tipo 1 y tipo 2. Por todo esto, la planificación de una investigación debe perseguir dos objetivos principales. En primer lugar, seleccionar un nivel de significación estadística bajo para reducir a un mínimo la probabilidad de error tipo 1. En segundo término, dotar al diseño de un alto poder estadístico con un tamaño muestral adecuado para reducir a un mínimo la probabilidad de error tipo 2. En resumen, la contrastación de hipótesis estadísticas implica, primero, enunciar la hipótesis nula. Segundo, fijar un nivel de significación estadística. Tercero, seleccionar una prueba de contraste de hipótesis según las características de la muestra. Cuarto, aplicar la prueba a la muestra en estudio. Finalmente, según el valor de P que arroja la prueba, rechazar o no la hipótesis nula. Bien. Volvemos a nuestra pantalla principal. Y me gustaría, de esto que acabamos de ver, que explica todo lo que tiene que ver con inferencia estadística, me gustaría hacer un repaso. Ya lo tengo contratado a Sergio para que vuelva sobre el cuadro, que nos parece muy explicativo. Mientras tanto, junten preguntas, porque después de esto tenemos una lectura de preguntas del chat. ¿Bien? Bueno, Dani, a ver, déjame ver si entendí, entonces lo aplicamos a nuestro trabajo. Si nosotros detectamos una diferencia significativa, digamos, en cuanto a la tasa de eventraciones según el cierre obtenido, y gracias a la prueba de contrastación de hipótesis tenemos una P significativa, o sea, menor del 5%, rechazamos la hipótesis nula, y si en la población esta diferencia está, estamos haciendo lo correcto, pero si no estuviese, estaríamos cometiendo el error tipo 1 y la probabilidad de que ocurra sería alfa. O sea que en este caso eso sería lo que estaría determinado por el azar. ¿Y cuál es la probabilidad? En este caso, ¿cuál sería alfa? De 3%. Claro, es 0,03. Exactamente. En este caso acá tenemos 3%. Perfecto. Bien. Y en el caso que no encontremos la diferencia significativa, o sea que nuestra prueba de contrastación nos dio 0,71, o sea, más del 5%, estamos fallando en rechazar la hipótesis nula, pero si en la población no lo tenemos, o sea, no hay esta diferencia, estamos haciendo lo correcto, pero si estuviese, estaríamos cometiendo el error tipo 2, o sea que la probabilidad de que ocurra sería beta. Sería porque nuestro trabajo estaría teniendo poca potencia, que estaría en relación con digamos, el tamaño de la muestra. Que en este caso se resume que potencia es 1 menos beta. A medida que tengamos mayor tamaño muestral, vamos a tener, digamos, mayor potencia. Bien. Es decir, que cuando uno empieza un trabajo debería poder conocer la potencia, debería poder saber qué probabilidad tiene. Y como decía en los objetivos del trabajo del video, es justamente elegir un beta muy bajo, una potencia muy alta, para que nos dé un beta muy bajo y baja probabilidad de error tipo 2. Y lo mismo, fijar un nivel de significación bajo, menor a 5%,
para también disminuir la probabilidad alfa, es decir, la probabilidad de error tipo 1. ¿Bien? Bien. Bien. Una última aclaración que no tenemos en el video. Fíjense, nosotros podemos expresar la hipótesis alternativa, la hipótesis no es la hipótesis de no diferencia, y la alternativa podría expresarse de manera unidireccional o bidireccional. Unidireccional, es decir, la malla va a resultar mejor, es decir, va a tener menor tasa de eventraciones que el cierre sin malla, ¿correcto? En ese caso nosotros ya estamos orientando el sentido del efecto, decimos que uno va a ser superior al otro. En cambio, la hipótesis puede ser bidireccional, es decir, puede ser que albergue la posibilidad de que malla sea mejor, pero también la posibilidad de que sutura resulte mejor que malla, cosa que es prácticamente imposible, pero no del punto de vista estadístico, ¿correcto? En general, salvo que uno tenga semiplena prueba, se usan hipótesis a dos colas, Entonces hay un área de aceptación, hay un 90% de posibilidades y un 5%, en realidad un 95% y un 5% repartido entre las dos colas de la hipótesis, ¿correcto? La hipótesis bidireccional sería decir, sencillamente, la tasa de eventraciones será diferente según usemos malla o no, pero no está diciendo que va a ser menor si usamos malla, ¿correcto? Preguntas del chat. Dense el gusto de hacer todas las preguntas porque después de esto Fabiana nos va a dar el cálculo del tamaño de la muestra. En vivo, no fórmulas, no nada. ¿Cómo lo hacemos? La premisa es mostrarle cómo lo hacemos, no basta de teoría. ¿Hay preguntas del chat? No, por ahora no tenemos preguntas. ¿Podés compartir, Fabi, tu pantalla? Sí. Avanti. Bueno. ¿Ven ahí? Sí. Sí, se ve, Fabi. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces estamos acá con el G-Power, que es como una calculadora para hacer el tamaño de la muestra. Y lo primero que vamos a hacer es entrar a test y, como sabemos, nuestra variable principal dijimos que se resumía en proporciones, entonces vamos a elegir proporciones, obviamente. Dijimos que estamos trabajando con dos grupos independientes y por ahora dijimos que, como dijo el doctor Tripoloni, en general se utilizan a dos colas. ¿Qué es lo que planteamos? Nosotros lo que dijimos es que podemos bajar de un 25% a un 10% la tasa de eventraciones, que vamos a tolerar un error del 5% de tipo 1, ¿sí? O sea, un alfa, una probabilidad del 5%, y le vamos a poner un power bastante alto, que es un 95%, y le vamos a pedir al software que nos calcule cuántos pacientes deberíamos incluir para lograr esto. Repetime, Fabi, ¿qué es eso del power? Quiero que quede bien claro ese concepto. ¿Es la probabilidad de qué? La idea del power es que le demos el suficiente tamaño a la muestra como para que nosotros encontremos realmente la población, digamos. A ver, si caemos en el error tipo 2 es porque fallamos en rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, nosotros lo que decimos es que no existe la diferencia en la población, ¿sí? Si este error existiera y nosotros no lo detectamos con nuestro estudio, caímos en el error tipo 2. Entonces, dándole el power, nosotros lo que hacemos es tratar de evitar caer en ese error, ¿sí? En no poder demostrar algo que sí existe en la población. Así que entonces el power sería el poder que tenemos, el poder estadístico para demostrar la diferencia, si esta existe, con significación, digamos. Exacto. Excelente, bien. Bien, si lo dejamos así, necesitaríamos 172 pacientes por grupo, o sea, 172 en el control, 172 con malla, un total de 344, un power real de 95 y un alfa real de 3%. Me parece Bien. un número enorme. Sí, no, difícil de llegar a esto. Sí. ¿Alguien sabe No más sé o menos qué- cuánto operamos por guardia nosotros? Mira, yo lo que me estuve fijando de las morbilidades de los últimos años es que más o menos tenemos 400 cirugías por guardia. De esas, la mitad aproximadamente son laparotomías. O sea, estamos en 200. Tendríamos que pensar que un porcentaje menor tienen factores de riesgo. Hacemos aproximadamente 80 pacientes, tienen factores de riesgo y se operan por cirugía abierta. Pero no sé si todos van a querer participar del estudio. Si la mitad quieren participar del estudio, tendríamos 40 pacientes
en un año. Estamos lejísimos, como 6, 7 años vamos a tardar en hacerlo. Sí. Sí, solamente en el reclutamiento, después hay que hacer el seguimiento. O sea, estamos hablando de un proyecto muy largo. No sé, dentro del cálculo, Fabiana, ¿manejás algún tipo de variable, cosas que se puedan modificar? Y lo que podemos hacer es aumentar la diferencia. ¿Vos qué decís? Volver a lo que pensábamos antes, decir, bueno, ¿la podemos bajar de un 30 a un 10? A diferencias más grandes necesitamos menos población para demostrarlo. Eso me interesó. Diferencias más grandes se pescan con menos pacientes. Se pueden obtener significación estadística con menos pacientes. O sea que la tentación es muy grande. Busquemos una diferencia grande y listo. No, pero el problema es que si nosotros hacemos todo este estudio, ¿no? Con esta diferencia tan grande, y encontramos una diferencia un poco más chica, pero clínicamente relevante, no va a ser estadísticamente significativa. O sea que vamos a hacer todo este estudio que nos costó tanto, lo seguimos durante tanto tiempo, y nada, estadísticamente no lo vamos a ayudarnos mucho eso, ¿no? Bien. Sí, eso no me gusta. Pero yo cuando leí todo, la parte de la búsqueda bibliográfica y todo, lo que leí es que el error tipo beta, es decir, el poder, era en torno a un 80%, casi siempre. Dani, ¿qué me decís de eso? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, está bien. Ese es un criterio generalizado que viene desde la década del 80 de Jacob Cohen, que él estableció que este tipo de protocolo tendrían que tener un mínimo, como mínimo, un 80% de poder estadístico, es decir, 80% de probabilidad de detectar la diferencia si esta existe y obtener significación estadística para que sea generalizable. Así que me parece que, dadas las características y la importancia del tema, que es una importancia relativa, es importante pero no es debido a muerte, podríamos manejarnos, a ver qué nos da un power de 0,8, a ver si nos acerca para poder hacerlo con nuestros pacientes. Y ahí estamos en unos valores un poco más reales, ¿no? 110 personas por grupo, un total de 220 pacientes. Bien, acuérdense que hay que agregarle siempre alrededor de un 10% de pacientes que se pueden perder en el seguimiento, transgresiones al protocolo, etcétera. Así que arrancaríamos de 240 pacientes, 120 por grupo. Esta sería nuestra carga de casos, digamos, nuestra necesidad de tamaño muestral para poder demostrar la diferencia que aspiramos a demostrar. Igual me parece que sigue siendo muy ambicioso el número. ¿Hay alguna manera de bajar el tiempo para recolectar toda esta gente? Y fíjate si lo hacemos a una cola, cuánto ahorramos, porque la verdad que estamos bastante convencidos. A mí no me hace la gracia, pero podríamos hacerlo a una cola, a ver cuánto nos ahorramos. Baja. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a establecer el cálculo para 2 colas. Déjalo, Fabi, de nuevo en 110 pacientes por grupo. Acuérdense que serían 120, pero que lo llevamos a 240 por los casos que se pudieran perder, ¿no es cierto? Te voy a cortar un segundo, Dani, porque en el chat hay una propuesta interesante. Dice que otra opción sería reclutar varios centros que participen en el estudio. O sea, hacer un multicéntrico. Sí, Paula dice eso, que podríamos hacer un multicéntrico, que me parece una buena opción si no llegamos con los pacientes. Es una excelente opción. No es fácil, hay que ponerse de acuerdo con distintos hospitales, hay que normatizar todo. Yo recomiendo, y la bibliografía recomienda en estos casos, hacer un estudio piloto para que todos coloquemos la malla de la misma manera, que la provisión de materiales sea igual para todos los hospitales. ¿Para qué? Para que la variable hospital en el que se operó el enfermo no termine siendo también un posible sesgo, una posibilidad de distorsión de los resultados. Pero le tomamos el aporte a Paula Belgrano, que es excelente, ella todavía no es médica, está haciendo su internado anual rotatorio, la conozco, y es de tener estas ideas, así que se la tomamos. Así que bueno, probablemente cuando definamos esto por escrito lo hagamos multicéntrico. Vamos a tener que conversar con otros hospitales para ver quién se suma al protocolo prospectivo. Buenísimo. Bien. Devuélvanme pantalla, a ver si puedo continuar con la presentación, que ya nos falta muy poquito. Estamos en presentación. Aún no. Está por compartir. Ahora sí. Ahora. Perfecto. Bueno, hasta ahora, miren hasta dónde llegamos. Ya estamos prácticamente terminando. ¿Qué es todo lo que tenemos? Tenemos casi todo hecho el diseño. Yo diría que tenemos el diseño todo hecho. Nos falta un pequeño detalle que lo vamos a dejar para la semana que viene, que es la aleatorización de los pacientes, que es simplemente un software que nos va a dar números aleatorios. Lo que tenemos hasta acá es, fíjense, en primer lugar,
la hipótesis, ya la tenemos conceptual y la tenemos estadística, con tamaño del efecto y todo. Tenemos la magnitud del efecto proyectado para la variable principal. Las variables que vamos a medir en cada uno de los grupos, ¿qué le vamos a medir a cada paciente? Ya sea el grupo experimental o el grupo control. ¿Cómo las vamos a medir? Escalas, reglas y estadísticos. ¿Quiénes y cuántos pacientes participarán del estudio? Ya sabemos que van a ser pacientes con las características que Sergio nos dijo, que van a tener los criterios de exclusión y eliminación que Sergio nos dijo, y nos tienen que quedar un mínimo entonces de 220 pacientes, 110 en cada grupo. Así que ya sabemos quiénes y cuántos van a participar. ¿Qué nos falta, además de la aleatorización? Empezar. Casi nada nos falta, conseguir un sponsor. Muchas veces tenemos que conseguir quien respalde, a una empresa que ponga las mallas, alguien que nos pueda soportar, que nos pueda hacer el respaldo económico. Y después hacerlo. Yo, sin decirles nada, estuve en conversaciones con 2 sponsors que reúnen las 2 características, nos van a dar ánimo para hacerlo y nos van a dar el apoyo económico. Vamos a ver si hay más preguntas y si no nos despedimos agradeciéndoles a todos la presencia, agradeciendo a la Asociación Argentina de Médicos Residentes de Cirugía General por el espacio, y bueno, y por supuesto a mi equipo, del cual estoy orgulloso por haber encarado esta aventura, de la cual llegamos recién a la mitad. Nos falta la semana que viene, que va a ser aleatorización de los pacientes, y vamos a leer todos los datos que produce la investigación. Vamos a hacer de cuenta que en lugar de una semana pasaron 3 años. No cuesta nada porque igual estamos en cuarentena, así que el tiempo pasa de rápido. Gracias en serio para todos por sumarse a esta aventura, espero que les sea de provecho. La idea y la filosofía de nuestro grupo Cirujanos que Investigan es poner esto al alcance de ustedes. Nosotros no despreciamos la teoría, simplemente creemos que sirve para aprender investigación, pero no para aprender cómo investigar. Es muy difícil pasar los contenidos teóricos a la práctica. Nosotros pretendemos cruzar ese puente, ayudarlos a cruzar ese puente para que puedan escalar sus investigaciones.